Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo: Isaac Núñez, Snatchmaster, Simón Omes, Rodrigo Suetzik, el señor Pepo Papeada, Daniel, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. La ira de un padre, capítulo 33. El reino de los condenados, 6000 AC. En el recién forjado anillo más bajo del reino de los condenados, el deshonrado pecado de la pereza flotaba en silencio, sus alas violeta oscuras y peludas batían perezosamente en el aire sulfúrico mientras flotaba sobre la violenta agitación de lagos llenos de sangre humeante y venenosa recién derramada del monstruo del caos primigenio. Su superficie burbujeaba de calor mientras los ecos de los relámpagos se movían a través de ella. Los vientos gaseosos esparcieron el hedor nocivo y las cenizas venenosas de las monstruosidades recientemente asesinadas. Ahora era su dominio, indiscutible, y sus autoproclamados rivales habían encontrado su segunda y última muerte, con solo unos meses de diferencia. Ella no había buscado el poder ni el dominio. Le había tocado a ella, como todo lo demás en este reino olvidado. Una gobernante por defecto, no por deseo. La esencia misma de la pereza. Mientras pasaba junto a los cuerpos destrozados de los Nefilim, ahora aniquilados en el caos de las últimas semanas. Estos no eran los restos de la rebelión de hace décadas asesinada por ángeles. Esos cuerpos se habían perdido para siempre, ya fuera por la raíz de todo mal o por el decreto del Todopoderoso, nadie parecía saberlo. Los cadáveres eran recientes, destrozados, con los cuerpos retorcidos y las almas destrozadas. Ella solo les dedicó una mirada fugaz. Casi sintió lástima por su desafío inútil, preguntándose lo difícil que habría sido simplemente pasar desapercibido, aceptar su condenación en silencio. ¿Era ella realmente una anomalía por preferir la paz a esta lucha interminable? Todo aquello, esas peleas, las luchas desesperadas por el control de las parcelas estériles del paisaje del infierno, parecía no tener sentido. Allí, donde nada podía crecer, donde la existencia misma carecía de propósito, ¿por qué luchar? Su destino había quedado sellado en el momento en que desafiaron al Señor y perdieron. Este miserable reino era un lugar de castigo, no de ambición. ¿Qué valor tenía gobernar el infierno cuando con gusto habría permanecido como una simple sirvienta en el cielo? Era una pregunta que sus hermanos caídos y las monstruosas calamidades que vagaban por este inframundo maldito parecían incapaces de formular. Sin un cielo contra el que luchar, habían vuelto su odio unos contra otros, enzarzados en una lucha eterna por territorios que no ofrecían nada más que miseria. Ojalá el lucero del alba se apresurara a acabar con estas escaramuzas sin sentido. Belpegor, ¿cuántas veces había tenido que recordarse su nuevo nombre, durante lo que fue apenas medio siglo en comparación con incontables milenios? Voló hacia la zona cero de la reciente batalla. Sus 4 alas oscuras revolotearon una vez antes de retraerse mientras sus cascos, que ya no eran pies sino cascos, aterrizaban sobre el cadáver de varios kilómetros de ancho de una calamidad. Majestuosas escamas cristalizadas se hicieron añicos sobre las heridas sangrantes de un cuerpo cuya alma hacía tiempo que se había fusionado con el infierno. Los riscos de magma, ahora enfriados, emitían solo un humo tenue, convirtiendo todo el anillo en un páramo inhabitable mientras la sangre hirviente carmesí hundía sus alrededores. A pocos kilómetros del cuerpo decapitado, la gigantesca cabeza de la más fuerte de las 3 bestias yacía destrozada, congelada en una expresión de angustia. La parte posterior de su cráneo había sido desgarrada y su núcleo estaba aplastado en el interior. El Behemoth fue asesinado. Su muerte fue tan violenta como largamente esperada. De la misma manera brutal había encontrado al Sis meses antes. Otro titán caído, reducido a una cáscara sin vida. El rastro de humo no muy lejano laguió a lo largo de la espalda del cadáver hasta la figura de un hombre de polvo, no de humo o luz, sentado junto a un pequeño fuego asando trozos de carne de la bestia que había matado horas atrás. Un descendiente de Adán, que vive en las profundidades del infierno. Y no es un ser humano cualquiera. ¡Qué espectáculo el que das en estas tierras malditas, hijo del hombre! Gritó Belpegor mientras ella se acercaba, con voz suave y mesurada. Aunque sabía muy bien que él la habría percibido mucho antes, anunció su presencia de todos modos. Sea lo que quieras ofrecerme, ya sea muerte o riquezas, no lo deseo, respondió el hombre, con tono sereno pero firme. Apártate de mi presencia, para que no pruebes la plenitud de mi ira, demonio repugnante, habló sin siquiera concederle la cortesía de mirarla. ¿Eso es lo que te ofrecieron las grandes bestias del cielo y la tierra?
Preguntó ella, con los labios ligeramente curvados. Sus ofrendas eran tan desagradables que la muerte era la única respuesta. Se habían sacrificado con sus propias manos, respondió con calma, desgarrando la carne dura y oscura sin mucho cuidado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se produjo semejante cosa? No hicieron caso a mi advertencia de que me dejaran en paz. Belpegor enarcó una ceja y sus labios oscuros se curvaron en una sonrisa. ¿Así es como saludáis a todas las criaturas de este miserable reino? ¿Con una simple orden y, si no la obedecen, las reducís a la ruina? El hombre permaneció en silencio por un momento, aparentemente indiferente a su presencia. Masticaba su comida lentamente, como si saboreara cada bocado de la bestia que había matado. El fuego crepitaba suavemente entre ellos y los vientos venenosos llevaban el olor de la muerte a través del desolado paisaje. Finalmente, sin mirarla, habló. Te concederé 5 alientos, demonio. Úsalos sabiamente, porque después de eso, no volveré a recibir tu presencia. Su voz era fría e indiferente. Los ojos de Belpegor brillaron divertidos. «Qué generoso de tu parte, hijo del hombre», comentó, moviendo ligeramente las alas mientras daba un paso más cerca y sus cascos crujían las frágiles escamas que tenía debajo. «Pero dime, ¿qué harías si decido permanecer más allá de esos 5 respiros? Entonces correrás la misma suerte que los demás». La mirada del hombre permaneció fija en el fuego. «Te pido disculpas», dijo, con voz más suave, casi reflexiva. «No vine a provocar tu ira, hijo del hombre. Simplemente quería ver al primer asesino en persona». La mirada del hombre permaneció fija en el fuego, inquebrantable. No se inmutó ni se movió, pero hubo un cambio sutil en el aire entre ellos, como una tensión silenciosa que se acumulaba. «Me has visto y ahora puedes irte», respondió, con un tono desprovisto de emoción. «Quedan 2 respiraciones. Date prisa». Belpegor inclinó la cabeza y observó su cuerpo desgastado y manchado de sangre. Dio otro paso hacia adelante y sus cascos crujieron contra la carne sin vida. «Quería ver con mis propios ojos en qué se convertiría un alma así después de todos estos siglos. He oído historias, susurradas incluso en los abismos más profundos del infierno, sobre el hombre que le quitó la vida a su hermano». Sus palabras fueron interrumpidas por una oleada de sed de sangre tan intensa que cubrió de oscuridad todo lo que la rodeaba. Belpegor abrió mucho los ojos e instintivamente dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano la agarró por la garganta, la levantó del suelo y casi le aplastó la tráquea. Aunque su furia y sed de sangre la envolvían, Belpegor no sentía miedo. En cambio, sentía que su poder se filtraba a través de su carne y atravesaba su alma, con la intención de destrozarla. Sin embargo, en medio de su furia, se detuvo. Su reconocimiento de su alma lo detuvo en seco. A pesar de su piel violeta, su halo se transformó en cuernos y sus rasgos apenas se parecían a lo que alguna vez fueron, su alma permaneció distinta. Sus fríos ojos azules se encontraron con los de ella, que tenía una mirada índigo entrecerrada. Ella intentó sonreír, aunque la presión en su garganta se lo impedía. El reconocimiento brilló en sus ojos. «Betuel», dijo con voz áspera, la voz del primer asesino teñida con una mezcla de sorpresa y reconocimiento mientras la soltaba. «Eres una caída». «Ahora soy Belpegor», tosió, intentando aclararse la garganta. Le dirigió una mirada de exasperación cariñosa. «Te dejo fuera de mi vista durante 50 años y terminas en el infierno. Un suceso bastante vergonzoso, ¿no te parece?». Caín entrecerró los ojos y mostró una pizca de diversión al reconocer a la que quizás fuera la única criatura que alguna vez había considerado como compañera. Uno diría que el supuesto vigilante desafiando al Señor, especialmente después de presenciar lo que les sucede a quienes lo hacen durante muchos siglos, es mucho más vergonzoso. Belpegor soltó una risa suave y ronca, mientras se frotaba la garganta magullada. «Tienes razón», concedió, plegando las alas tras ella mientras recuperaba la compostura. «Supongo que ambos hemos tenido nuestros errores de juicio». La mirada de Caín volvió a centrarse en las llamas, cuya luz parpadeante proyectaba sombras profundas sobre sus rasgos. «Lapsus de juicio, de esos he tenido muchos», repitió en voz baja, con un tono amargo en su voz. «Supongo que pasar siglos con este ser agriaría la perspectiva que uno tiene de los humanos». La garganta de Belpegor todavía latía por el agarre de Caín, pero lo ignoró con una sonrisa perpleja, sus labios violetas se curvaron en las comisuras. «No diría que agrió mi perspectiva, Caín. Tal vez, la amplió. Pasar tiempo con un asesino tiene su propio conjunto de revelaciones, ¿no crees?». La mandíbula de Caín se tensó, sus fríos ojos azules permanecieron fijos en ella.
Revelaciones, repitió, con una amargura inconfundible en su voz. Ya he tenido más que suficiente de ellas, ángel caído, una vez conocido como Betuel. Su tono se agudizó, rompiendo el silencio. Entonces, ¿qué te impulsa a buscarme ahora? Belphegor soltó una suave risita cómplice, cruzándose de brazos mientras sus oscuras alas revoloteaban con lánguida gracia. Principalmente por curiosidad. Pocas personas aquí están tan dispuestas a confesar sus errores, respondió, con un dejo de burla juguetona. Pero también vine a expresar mi gratitud. ¿Gratitud? ¿Con qué propósito? Su ceño se frunció ligeramente y entrecerró los ojos. Una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios. Porque, gracias a tu obra, ahora me encuentro atada a este anillo abandonado. Lo has librado de cualquier otro cuyo poder fuera apto para gobernarlo. Hizo un gesto hacia la tierra desolada y empapada de sangre que se extendía a su alrededor. Me has dejado con pocas opciones más que reclamar este territorio sombrío como mío. Un banquete parecería un tributo más apropiado que roer los restos de estas criaturas malditas, ¿no crees? Podríamos compartir una comida en homenaje a los viejos tiempos. Caín se burló, sacudiendo la cabeza lentamente, como si la idea en sí fuera demasiado absurda para considerarla. Estás bromeando. Ni mucho menos, respondió ella con suavidad, moviendo ligeramente las alas al encontrarse con su mirada. No propondría algo así a menos que tuviera la intención de llevarlo a cabo. Soltó una risita baja y sin humor, exhalando por la nariz. Muy bien, concedió Caín, con la voz teñida de resignación. Pero no esperes que me quede más tiempo del que me queda. Sin el Señor para protegerte, no pasará mucho tiempo antes de que tu presencia me moleste y deje este suelo empapado con tu sangre. La sonrisa de Belphegor se ensanchó, su diversión era evidente. Me arriesgaré, hijo del hombre. Después de todo, nunca has sido particularmente hábil para cumplir tus promesas, ¿verdad? Él sonrió. Me aseguraré de que esas palabras queden grabadas en la tierra de tu tumba poco profunda. Los cascos de Belphegor golpeaban las duras baldosas de la cámara de curación en su santuario, el piso parecía a punto de agrietarse bajo la fuerza implacable de su paso. Malditas disputas entre el cielo y el infierno, ¿por qué no podían simplemente aniquilarse entre sí sin arrastrar a su pareja a ello? La única razón por la que se había molestado en llevar a cabo el ridículo plan de matar a Lilith era para liberar a Caín de la correa que esa perra le había puesto. Ya le había devuelto 2 de los 3 favores que le debía a Lilith con los cadáveres de los Nefilim y permitiéndole acceder a esa cosa. No estaba dispuesta a dejar que Lilith usara el tercer favor para intercambiar su vida por la de ella. Cualquier rencor que la realeza del infierno y el cielo tuvieran entre sí no era problema de su esposo. Al menos ahora era libre. Pero si se tuviera regresado al cielo, no, el payaso gordo tuvo que arrastrarlo hasta allí, de todos los lugares posibles. Ahora su marido estaba atrapado en la tierra con un hermano de gatillo fácil al que no quería ver, y ella solo podía caminar de un lado a otro desesperada, rodeada de gente que no quería salir de allí porque el desastre del cielo estaba arruinando sus portales. Belphegor acuñó su cabeza entre sus manos, abrumada por la ira y el miedo. Y finalmente estaba empezando a hacerlo bien. Joder, muchacha, cálmate las tetas, ¿quieres? Me estás dando un maldito dolor de cabeza por andar de un lado a otro de esa manera. La voz de Mammon atravesó su confusión mientras se reclinaba en un banco apenas aguantando su peso, pinchando el cuerpo comatoso de Asmodeus. Los grandes ojos de Belphegor se clavaron en él. Su rostro era una máscara de pura rabia. Mammon continuó, con los ojos cerrados como si le hablara al aire. No vas a ayudar a nadie si estás caminando de un lado a otro como una loca. Tu juguete sexual es probable que... ¡Tac! Antes de que pudiera terminar, una enorme palma lo golpeó en la cara y lo hizo caer del banco. Belphegor se cernió sobre él y su forma se expandió hasta convertirse en algo mucho más aterrador. Su piel se onduló a medida que le brotaba un pelaje salvaje, sus cuernos se retorcieron y alargaron hasta adoptar formas grotescas. Las llamas rugieron a través de su cabello y emitieron un brillo infernal que la hizo parecer envuelta en fuego infernal. Sus dientes se alargaron hasta convertirse en colmillos feroces y su hocico, que alguna vez fue humano, se transformó en un hocico de pesadilla. Tú, gruñó ella, con una voz gutural que resonó por toda la sala. ¿Te atreves a trivializar mi dolor y mi miedo? Para empezar, esto es culpa tuya. Sus garras se cerraron sobre su rostro. Los ojos de Mammon se abrieron de par en par con terror, su habitual bravuconería se desvaneció ante el poder y la furia que irradiaban de Belphegor.
Ella no era Satanás ni Belcebú, pero aún así era más fuerte que cualquiera de los otros pecados. Y en su estado herido y desprevenido, Mammon estaba completamente a su merced. No, Bel. No sabía que fuera tan grave. No hay necesidad de torcerte las bragas, su voz se cortó cuando sus dedos se clavaron en su máscara, agrietando el material bajo la fuerza. Debería simplemente, su amenaza fue interrumpida por la voz tranquila y firme del otro ocupante consciente de la habitación, Baal. Parece que sus dudas son infundadas, señora de Aseria. Como para confirmar sus palabras, el espacio a su alrededor se dobló y se onduló. 1000 caminos abiertos. 1000 caminos cerrados. 1000 caminos se cruzaron. A través de la enmarañada red de senderos tortuosos, vagó sin rumbo. Belpegor rápidamente dejó a Mammon a un lado y su atención se centró en la figura de Caín mientras caía de la nada. Sintió alivio al darse cuenta de que lo peor no había sucedido. Caín había regresado. Caín. En un instante, ella estaba a su lado, pero no estaba ileso. Tenía la cara cubierta de sangre. Su mente se apresuró a llegar a una conclusión desagradable hasta que Caín movió un poco el hombro y Seth se dejó caer a su lado. Los brazos de Seth se movieron y Belpegor se preparó instintivamente para un ataque, pero no se produjo ninguno. En cambio, el brazo de Seth rodeó los hombros de su esposo en un gesto fraternal. Seth se volvió hacia ella, con una amplia y brillante sonrisa en el rostro. «Estamos de vuelta, hermana». ¿Hermana? ¿Por qué lo haría? Su mente se puso en marcha y miró a Caín, que parecía avergonzado con las mejillas ligeramente rosadas. Le conté sobre nosotros, se frotó la nuca, avergonzado. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por un momento, sin decir nada. Simplemente miró a su esposo, que había estado muerto de miedo ante la idea de conocer a su familia. Parecía solo un poco rígido, pero no odiaba el hecho de que Seth actuara con tanta familiaridad con él. Él confió en él, o mejor dicho, confió en sí mismo para confiar en Seth. Una pequeña y arrogante parte de ella se moría de la idea de que no había sido ella quien había logrado atravesar los muros de Caín, pero eso fue rápidamente aplastado por la oleada de alivio que la invadió. Sus rodillas se doblaron debajo de ella mientras se ponía en cuclillas, cubriéndose el rostro con las manos. Bel. La voz de Caín era urgente, sus brazos rodearon sus hombros con preocupación. ¿Hermana? Escuchó la voz insegura pero suave de Seth, muy diferente del tono indiferente y exigente que había usado el día anterior. Escuchó el sonido de sus pies acercándose. Su tono cambió a un gruñido bajo. «Payaso, si tan solo tocaste». «No hice nada», gruñó Mammon desde el otro lado de la habitación. «Yo soy la maldita víctima aquí». Sus manos se quedaron sobre su rostro, sus labios temblando con un medio suspiro, medio risa. Por una vez, no necesitaba ser ella quien intentara mantenerlo unido, un hombre mucho más amable y mejor de lo que ella alguna vez sería. No estaba obligada a tranquilizarlo, odiándose a sí misma por fallar, solo para confiar aún más en él debido a sus propias deficiencias. Sus manos permanecieron donde estaban, pero de ella se le escapó un sonido tembloroso y tranquilo. Una mezcla de sollozo y risa. La voz de Caín se abrió paso, más tranquila pero llena de preocupación. «Bel, ¿qué pasa?». Respiró con dificultad, con el cuerpo tenso, intentando estabilizarse, pero el toque de Caín, tentativo, cauteloso, pero tan familiar, rompió sus defensas. No podía encontrar las palabras, no podía animarse a hablar. Así que, en lugar de eso, le echó los brazos al cuello y lo acercó más, con un agarre fuerte, casi desesperado. Caín parpadeó sorprendido cuando Belpegor se envolvió alrededor de él, su agarre fue tan fuerte que casi tropezó. Se quedó paralizado por un momento, su incomodidad era evidente mientras buscaba torpemente con sus brazos antes de devolver el abrazo tentativamente. «Bel, me estás quitando la vida», murmuró, con una voz más suave de lo que sus palabras implicaban. «Lamento haberte preocupado». Belpegor no respondió nada, simplemente aflojó su agarre e inclinó la cabeza hacia atrás para encontrarse con su mirada. «Bel», preguntó Caín confundido. «Entrante», dijo la voz de Seth con un dejo de diversión. «¿Qué di?». Caín gritó de dolor cuando la cabeza de Belpegor se inclinó hacia adelante y se estrelló contra su frente. «Maldito idiota. ¿Te gusta preocuparme?». Le gritó en la cara, sacudiéndolo por el cuello. Caín hizo una mueca y se frotó la frente. Miró a Belpegor, que tenía el rostro enrojecido por la frustración. La risa de Seth resonó en la sala, su diversión apenas pudo contenerse. «Oye, no lo hice a propósito», protestó Caín, intentando tranquilizarse mientras la miraba a los ojos feroces. «Lo siento si te preocupé, pero...». «Lo siento, pero no es suficiente».
espetó Belpegor, apretando un poco más el agarre antes de soltarse y dar un paso atrás para recuperar la compostura. No tienes idea de lo que es estar al borde de esa manera. Ella le dio una patada en la espinilla al cuerpo caído. Parece que tú y yo compartimos algo más que sangre, hermano. La sonrisa de Seth se ensanchó mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, comprensivo y plenamente consciente de cómo se sentía estar en la posición de su hermano. Apruebo a tu esposa. No me patees, maldita sea. Protestó Caín mientras se alejaba de ella. Lo entiendo. Lo entiendo. Intentaré ser más cuidadoso. Simplemente no me hagas pasar por eso otra vez. Por favor. Belpegor respiró profundamente, tratando de calmarse. Caín sacudió la cabeza con una sonrisa triste y su expresión se suavizó. Lo prometo, pero ambos sabemos lo malo que soy para cumplir promesas, dijo Caín, asintiendo con seriedad y con un dejo de disculpa. Por ahora, supongo que es necesario hacer algunas presentaciones. Los dos se pusieron de pie y Caín tímidamente hizo un gesto con la mano hacia el emocionado y sonriente Seth, que todavía parecía un poco fuera de sí. Bel, este es Seth mi hermano, dijo en voz baja, la palabra todavía le pesaba en la lengua. Luego hizo un gesto hacia ella. Seth, esta es Belpegor, mi esposa y el pecado de la pereza. Belpegor le hizo un gesto con la cabeza al recién llegado, con voz insegura. Un placer conocerte. El placer es todo mío, hermana. Dijo Seth, luciendo emocionado y ligeramente desorientado. Hizo una reverencia perfecta. Permite que este tonto hermano menor se disculpe por cualquier problema y falta de respeto que te haya podido causar en nuestro encuentro anterior, y que exprese su sincera gratitud por tu curación. En verdad, este hermano estaba ciego al no ver que alguien tan hermosa y talentosa como tú solo podía ser la esposa de mi hermano. Gracias por cuidarlo todos estos años. Mammon resopló desde el otro lado de la habitación. Estamos exagerando, ¿no? Te mataré, advirtió Seth, oscureciendo su tono. Belpegor enarcó una ceja ante el repentino cambio en la manera de hablar de Seth. Su mirada pasó de su dramática reverencia a la ahora franco Seth. Lo despidió con una media sonrisa, apenas conteniendo su diversión. Bueno, ya basta de teatralidad. Centrémonos en lo que pasó. ¿En serio, en qué se metieron ustedes dos? Hizo un gesto hacia la sangre seca que manchaba sus cabezas. Caín miró hacia otro lado, con una expresión que mezclaba vergüenza y renuencia. Esto es, Seth lo interrumpió riéndose, claramente disfrutando del momento. Nos peleamos con los pingüinos y perdimos. Belpegor vio que Caín le lanzaba a su hermano una mirada de gratitud y decidió dejarlo así. Fuera lo que fuese lo que había pasado, los dos hermanos habían regresado, vivos y juntos. Eso era todo lo que importaba por ahora. Caín suspiró y miró hacia arriba, aparentemente con los ojos vagando por el lugar. Sus ojos se posaron en el rey Baal, que había estado sentado en el rincón más alejado observando en silencio. La vieja águila se encontró con la mirada de Caín y asintió con la cabeza lenta y solemnemente. Demasiadas personas se estaban dando cuenta de su presencia para su gusto. Caín asintió con vacilación y luego continuó con su inspección. La habitación mostraba señales de una escaramuza reciente. Mesas derribadas, grietas en las paredes y escombros esparcidos por el piso. Pero lo que más le llamó la atención fueron las dos figuras que tenía delante. ¿Por qué Satanás y Leviatán tienen más vendas de las que les dejé? Preguntó Caín con un suspiro y una voz cargada de exasperación. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Mammon siguió enfureciendo a Satanás, diciéndonos que nos inclináramos ante el nuevo rey, dijo Belpegor rotundamente desde su asiento en el suelo. Me llamó gordo traidor, lo cual, para ser justos, lo soy, pero la parte de gordo fue una calumnia, intervino Mammon, con su marcado acento australiano coloreando sus palabras. Solo me estaba asegurando de que Otzi todavía estuviera respirando. En realidad no se puede regodear ante un cadáver. También quería ver cuánto está dispuesto a pagar para recuperar a su juguete, se encogió de hombros, imperturbable. Así que, sí, Satanás empezó. Y le puse fin a todo, añadió Seth con naturalidad. El Leviatán fue culpa mía. Entre la pérdida de sangre y las drogas, tuve flashbacks y lo golpeé por reflejo. Ya veo, murmuró Caín mientras se acercaba para evaluar a los pecados. Para su alivio, sus heridas no habían empeorado. Echó un vistazo a la cama vacía. ¿Beelzebub? Se fue en cuanto se despertó, respondió Belpegor sin moverse. Dijo que volvería más tarde para ver cómo estaban. Quería ver cómo le iba a su anillo. No está nada mal.
Pero Wrath está bastante jodido, añadió Mammon con una sonrisa. Estará feliz de saber que su sucio chucho está vivo y bien gracias a mí. Incluso lo envolví en cinta adhesiva y confites. Déjame adivinar, ¿para chantajearla? Seth le lanzó una mirada. Es curioso que haya pasado menos de una hora contigo y ya pueda leerte como un repugnante libro abierto. Eso es lo que me hace digno de confianza, dijo Mammon con una sonrisa burlona. Las grietas y las marcas de quemaduras en su máscara hacían que su sonrisa fuera aún más inquietante. Siempre puedes confiar en que me cuidaré a mí mismo. Seth se burló. Eso hago, murmuró, metiendo el brazo a través de un portal y arrojándole algo a Mammon. El payaso lo atrapó con facilidad, su sonrisa burlona se transformó en una mueca maníaca mientras sostenía el premio en alto para que todos lo vieran. Era del tamaño de un pequeño perro del infierno, chorreando sangre hirviendo, palpitando como si aún tuviera vida, latiendo y esperando un cuerpo y un alma que habían perecido hacía mucho tiempo. Tal como lo prometí. El corazón de Ra, declaró Seth. Los ojos de Mammon brillaron de triunfo mientras hacía girar el grotesco órgano en sus manos, inspeccionándolo con fascinación enfermiza. ¿No es una belleza? Nunca pensé que pondría mis manos en esto, canturreó, con la voz llena de codicia. Seth sonrió. Supongo que te gusta. Mammon no respondió con palabras. Abrió las fauces y, con la ferocidad de una bestia hambrienta, desgarró el corazón de Rab y lo devoró en unos pocos bocados. La sangre goteaba de sus labios mientras su cuerpo sufría espasmos y se retorcía, los huesos crujían y los vasos sanguíneos estallaban de forma audible. Ante sus ojos, las quemaduras y heridas dejadas por Lilith comenzaron a cerrarse, su carne se volvió a unir, suave y completa una vez más. Con un chasquido fuerte y grotesco, dos alas verdes brotaron de su espalda, brillando con nueva vida. ¡Fuck! Gimió Mammon, y el sonido del dolor y el placer se mezclaron en uno solo. Se inclinó hacia adelante, babeando mientras colgaba doblado por la cintura. Después de un momento, se rió entre dientes oscuramente. Sí, me gusta, suspiró, su voz todavía goteaba satisfacción. Joder, dame un minuto, dijo deslizándose por la pared. Si estamos hablando de promesas cumplidas, dijo el gran rey del Ars Goetia, y el golpeteo de su bastón anunció su llegada. Creo que el Ars Goetia ha cumplido con su parte y ha demostrado su postura. Sí, lo sé. Me aseguraré de decirte algo bueno arriba, dijo Seth, mientras se tocaba la oreja con el dedo meñique sin mucho cuidado. Oye, gordo. Los pájaros están fuera del alcance. La respuesta de Mammon fue incomprensible. Eso es todo lo que pedimos, dijo el águila, con un tono de insistencia respetuosa en su voz. Si tuviera la oportunidad, le agradecería profundamente que transmitiera mi gratitud al primer hombre por su magnanimidad. La pérdida de un solo miembro de nuestra especie se habría sentido profundamente. ¿De qué estás hablando? Preguntó Seth, mirando a Caín, que estaba igual de perdido. Caín miró a su esposa con la cabeza inclinada. Belpegor suspiró y cruzó los brazos sobre el pecho mientras intentaba explicarse. Dado lo que haya hecho tu padre ayer, la muerte no funciona. Hay gente herida, algunas de muerte, pero nadie muere. Es como si la muerte no existiera. Su voz era tranquila, pero su ceño fruncido delataba su inquietud. Seth y Caín intercambiaron una mirada con los ojos muy abiertos, mientras el peso de sus palabras los calaba profundamente. Los Ars Goetia estaban gravemente heridos, pero lograron eludir a la doncella de la muerte el tiempo suficiente para que nuestro sanador los atendiera, dijo Baal, golpeando el suelo con su bastón para atraer la atención de todos hacia él, o más bien hacia el delgado e intangible hilo plateado del alma que emergía de su pecho. Muchos de mis hijos habrían perecido de no haber sido por su intervención. Caín, que todavía estaba procesando la información, lanzó una mirada hacia los heridos que se encontraban en la habitación. ¿Qué pasa con los pecadores? Preguntó. Su mente se dirigió directamente a la cadena dorada que rodeaba su alma. La expresión de Baal no cambió, y con un tono calmado y mesurado, respondió. De eso no tengo conocimiento, hijo del hombre. Seth entrecerró los ojos, percibiendo el mensaje subyacente en las palabras de Baal. Traducción. No me importa, murmuró en voz baja, ganándose un sutil asentimiento de reconocimiento por parte del gran rey de Ars Goetia. La voz de Baal era tranquila, pero con una autoridad regia mientras continuaba. El Ars Goetia debe ocuparse únicamente de los asuntos del Ars Goetia, nada más. Es este mismo entendimiento lo que nos obligó a aliarnos con el cielo, bendito hijo.
Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo mesurado, el sonido era agudo y preciso, puntuando cada palabra cuidadosamente elegida. El gran rey inclinó la cabeza en una segunda reverencia, más deliberada. Si no es necesario que sigamos con nuestro consejo, entonces, con vuestro amable permiso, me despediré, estimados. Mientras el sonido del bastón de Baal se desvanecía con su retirada, Seth murmuró para sí mismo: «¡Qué tipo tan elegante! Me recuerda a Mahalalel». Sus labios se curvaron con una leve expresión divertida antes de volverse hacia Caín con una sonrisa burlona. «Entonces, ¿ahora eres médico?». Caín parpadeó, sorprendido por el repentino cambio de tema. «¿Un médico?». «Sí, con todas esas curaciones y milagrosas salvaciones de vidas». «¿Quién iba a decir que lo tenías dentro, hermano?», bromeó Seth, con una sonrisa cada vez más amplia. Caín negó con la cabeza. «Yo no iría tan lejos. Durante mucho tiempo, solo seguí a Bel y aprendí un par de trucos». «¿Y el regalo del Señor?», preguntó Seth. La palabra regalo le pareció una descripción adecuada a Caín, aunque no era algo que él pudiera reclamar para sí. «Eso tiene que ver con las almas», respondió Caín con voz mesurada y firme. «Ya veo», dijo Seth pensativo. Dudó antes de continuar. «Hermano, ¿sí?», respondió Caín. «¿Por qué la curaste?», preguntó Seth con dulzura. La pregunta era clara y no necesitaba más explicaciones. Caín se encontró con la mirada de su hermano y se encontró con unas alas negras como el azabache, un cabello oscuro y unos ojos carmesí brillantes, un marcado contraste con las alas blancas y los mechones castaños que había visto momentos antes. Los ojos de Seth estaban llenos de tristeza, tenía las cejas ligeramente fruncidas y la nariz arrugada. Por primera vez, los rasgos de su madre parecían pronunciados en el rostro de Seth. Finalmente parecía el hermano menor. «No deseaba que ella muriera», dijo finalmente Caín, con voz suave y cansada. «Lo hice», respondió Seth, con un tono igualmente gentil. Caín bajó la mirada con expresión preocupada. «Esa muerte, nadie merece morir así, hermano». Seth permaneció en silencio, no por estar de acuerdo, sino por respeto a Caín. «Lo entiendo», dijo finalmente Seth. «Respetaré tu criterio». «Gracias», murmuró Caín, con la voz llena de gratitud genuina. Realmente apreciaba que Seth fuera tan amable de estar dispuesto a apoyarlo a pesar de los caprichos irracionales de su hermano mayor. La palma de la mano de Seth golpeó la espalda de Caín con una carcajada cordial. «Quita esa mirada sombría de tu cara, hermano. Si digo que está bien, entonces está bien». Caín sintió una segunda punzada de vergüenza por haber puesto a su hermano en esa situación, aunque la calidez de la mano de Seth en su espalda y los dedos de Belpegor entrelazados con los suyos le proporcionaron un consuelo poco común. A pesar del gran peso de su propio desprecio por sí mismo y la negación de su valía, en ese momento sintió una sensación de tranquilidad. Incluso si no debería, incluso si se sintiera indigno de ello, incluso si pasara los últimos 10.000 años negándolo. Realmente extrañaba a su familia. Metatron permitió que su cuerpo se recompusiese a partir de partículas de luz, manifestándose a algunos kilómetros del jardín bien cuidado del gobernante del sexto cielo, Raguel, el arcángel de la justicia. Sus pies tocaron el suelo de mármol pulido y, como había previsto, el mismo ángel lo había convocado. El mensaje de Raguel fue previsiblemente brusco, exigiendo que Metatron cesase cualquier indulgencia sin sentido en la que se había estado entreteniendo. El asunto de entretenimiento sin sentido había sido, por supuesto, complacer a la aberración, escasamente informada, innegablemente ingenua, pero en última instancia bien intencionada, engendrada de la unión impía del segundo fracasado y el defectuoso. La pobre criatura parecía como si, en lugar de haber sido depositada suavemente sobre su cabeza redonda y objetivamente adorable cuando era niña, la hubieran arrojado a gran velocidad contra una pared, repetidamente, durante su infancia, niñez y adolescencia. Y, sin embargo, contra todo pronóstico y contra su educación en la tierra de los malditos y los condenados, emergió como una optimista. Metatron apostaría su guante izquierdo, ya había perdido el derecho en una apuesta anterior pero no relacionada, a que se había producido algún tipo de juego sucio. Hizo una pausa por un momento, considerando si debía agregar adultez a esa lista antes de decidir no hacerlo. Metatron dudaba seriamente que Morningstar, de baja estatura, hubiera pasado suficiente tiempo con su descendencia como para arrojarla contra una pared, en sentido figurado o no. Después de todo, la estatura del Morningstar era notablemente baja. Ja.
Metatron se permitió una risa breve y alegre ante el pensamiento antes de volver a poner su rostro en neutral. Sin embargo, las palabras de Raquel no estaban del todo equivocadas. El tiempo que había pasado con Charlie solo le había proporcionado un entretenimiento limitado. Sin embargo, era la palabra sin sentido la que lo carcomía. A pesar de su sencillez, sus instintos insistían en que la criatura conocida como Charlie Magne estaba destinada a aprender la historia de la creación. No podía descifrar por qué. Había un velo que ni siquiera su vista podía penetrar. Una verdad frustrante que apuntaba a la influencia de Dios. Después de todo, a Metatron solo se le permitía percibir lo que el Señor consideraba digno de percibir. No podía decir si esto era obra de Dios o de la sombra impía de Dios. Él era un simple escriba, no un intérprete. Y así, le reveló la verdad de la creación, lo que le permitió a Charlie Magne ver y oír con sus sentidos. Mientras ella absorbía la sangrante y maltrecha historia del universo, Metatron se ocupó de un tomo mucho más preciado para su corazón, su colección personal de 10.000 fotografías de su amada esposa con distintos atuendos. Edición de verano. En verdad, un tiempo bien empleado, apenas interrumpido por las interjecciones persistentes e inesperadas de la pluma fallida y caída del temible taxiarca. El estado de la pluma, buscando validación, aferrándose tan desesperadamente a otra para sobrevivir, le dolía. Sin embargo, no fue una sorpresa. La pluma, como el grifo del que fue arrancada, requería un propósito. Cuando ese propósito se hizo añicos, se aferró a uno nuevo, descartando todos los demás. Sin ningún jardín que cuidar, el grifo había encontrado un trono vacío al que servir, esperando eternamente una guerra que nadie, ni siquiera el propio grifo, deseaba que sucediera. Prohibió tanto la progresión como la estabilidad, unidas para siempre pero sin pertenecer nunca verdaderamente a ninguna de ellas. Ni águila ni león. En su orgullo, estabilizó el cadáver de un universo mientras seguía avanzando hacia lo desconocido. Una existencia vacía, reflexionó Metatron. Una existencia triste y vacía para el taxiarca. Sin embargo, sabía que sus pensamientos personales no serían tomados tan favorablemente por el temible grifo, por lo que los mantuvo cerca de su corazón y simplemente envió una oración al Señor, esperando que pudiera aliviar su carga. Una vez más, no estaba seguro de si sus oraciones llegarían al Señor o simplemente a la imagen del Señor negando su propia divinidad. Un pensamiento que le inspiraba euforia y perturbación a partes iguales. Por fenomenal que fuera el hecho de que el Padre Todopoderoso hubiera regresado a ellos, sin duda por obra del Todopoderoso, las implicaciones no dichas desconcertaban bastante al escriba. Dejando a un lado las exageraciones y las bromas ligeras, su manera de dirigirse al primer hombre no había sido ni una sola vez una mentira. Simplemente se estaba refiriendo a Adán en la forma en que toda la creación lo consideraba. No era más que un escriba y, como tal, leía las inscripciones que sus ojos veían escritas en la realidad. Aún así, el Rey Supremo negó sus responsabilidades y le aseguró que estaba consciente de sus acciones. ¿Fue esto una prueba del Señor? ¿Se suponía que el Rey Todopoderoso, su imagen, representaría a un ídolo? ¿O acaso, aunque a Enoch le dolía pensarlo, el Señor los había abandonado? No, repitió con decisión, cortando a un lado el pensamiento blasfemo. Y cuando sintió que la autoridad del Rey Todopoderoso empequeñecía a los 7 cielos, los 7 infiernos y todo lo que había entre ellos, creando una versión en miniatura de la creación sin ningún esfuerzo, se humilló. Él era un simple escriba. Así, con pasos seguros, simétricos y bien colocados, sus largas piernas marchaban hacia adelante, sus botas de vestir bien lustradas emitiendo suaves sonidos de pat pat que resonaban en la distancia. Pat pat pat, repetían las botas con un ritmo relajante, aunque los pensamientos de Metatron se desviaron hacia un paisaje sonoro más indulgente, uno que le resultaba mucho más gratificante. En los rincones tranquilos de su mente, el eco del pat 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 pronto fue superado por el rítmico plat plat plat, la voz baja y melosa de su amada esposa, desbordada de esos deliciosamente escandalosos ara ara, suaves pero autoritarios, como si sacara a relucir cada gramo de su moderación solo para desenredarla con exquisita finura. Él se detuvo. Una mano enguantada metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco en busca de un pañuelo y limpió suavemente las pequeñas gotas de sangre que se filtraban de su nariz. Qué impropio de su parte. Continuó su camino, contemplando las estatuas cuidadosamente elaboradas y los elegantes retratos que cubrían el corredor de mármol. Las estatuas, cada una recreación de la gracia y el poder celestiales, se erguían orgullosas, capturando momentos de la historia divina. Los retratos, enmarcados en oro ornamentado, representaban a los grandes ángeles y sus historias.
Sus rostros reflejaban sabiduría y serenidad. El piso de mármol debajo de él brillaba suavemente, lo que contribuía a la grandiosidad del corredor. Pronto llegó al aula Examinis Angelorum, el gran salón del juicio angélico. Allí, encontró a la recientemente desempleada doncella de la muerte sentada cerca de la puerta, con las rodillas apretadas contra su enorme pecho mientras permanecía sentada en tranquila contemplación. Metatron se acercó y le ofreció una reverencia baja y respetuosa. Con una sonrisa cortés, le deseó que sus beneficios de desempleo fueran aprobados rápidamente, con la esperanza de levantarle el ánimo aunque fuera un poco. Su boca se curvó hacia arriba en una leve sonrisa y su mula de 2 cuernos hizo su habitual intento de morderlo. Con un giro experto y un suave paso lateral, Metatron evitó hábilmente los dientes de la mula. Pasó junto al animal con facilidad, abrió las grandes puertas con un toque de floritura y entró en el salón, listo para cumplir con sus deberes. Apropiadamente, dio el primer paso con el pie derecho y ofreció la cantidad habitual de reverencias a la balanza de la justicia. Saludó al ángel de la justicia y a sus hermanos actuales, el ángel de la guerra, el ángel de la sabiduría, el ángel de la misericordia y el siempre temible y guardián taxiarca antes de tomar asiento. Miró al centro de la asamblea, donde el más joven y el más viejo de los serafines flotaban en sus formas verdaderas. La portadora de gozo yacía suspendida en el aire, su piel tan blanca como la nieve, y su cabeza, de forma ovalada, colgaba con sus 3 ojos mirando fijamente a la nada. 6 alas emplumadas brotaban de la parte posterior de su cabeza, revoloteando sin rumbo, sin ningún ritmo discernible. Sus sentidos estaban dormidos por el hechizo de su hermana. Una pequeña misericordia, supuso. Frente a ella, el primer ángel se alzaba inmenso. Su rostro, que antes era humanoide, se había transformado y ahora tenía ojos, nariz y pico de búho, mientras que su cuello se alargó hasta convertirse en el cuerpo de una serpiente cubierta de pelaje blanco. Sus alas, ahora desprovistas de plumas, se parecían a las de los murciélagos, estrechándose hasta terminar en punta y perdiendo los flecos. Sus patas se dividían en 2 y se extendían espectacularmente en longitud horizontal, lo que le daba una apariencia de centauro. La voz de Raguel resonó por el pasillo y anunció el comienzo del juicio. El primer ángel levantó un brazo anormalmente delgado y la uña larga de su dedo índice tocó el cuerpo espasmódico de la portadora del gozo, mientras la imagen de la historia de la creación inundaba su mente. Esperarían y verían a qué conclusión llegaba su mente. Los ojos del señor de Metatron se encendieron cuando comenzó su deber, registrando todo lo que sucedería, pero notando las pequeñas grietas en los rostros generalmente estoicos de los arcángeles. Qué peculiar realmente. Sin embargo, no le correspondía reflexionar sobre las emociones de los demás. Él era un simple escriba. En las tierras más bajas del infierno, muy por debajo del anillo de la pereza, donde el sentido y el propósito habían sido abandonados durante mucho tiempo, los gritos de los condenados resonaban en el vacío. Allí, los conceptos carecían de significado y nada tenía un verdadero significado. Los ecos de los consumidos y los salvados, sus voces fusionadas en un gemido incesante, suplicaban misericordia y liberación, su desesperación resonaba en el vacío de su tormento eterno. Pronto, hijos míos, pronto, les aseguró. La madre de todo tarareó una melodía suave y triste, sus sentidos iluminados por una profunda sensación de euforía y alegría. Era un sentimiento raro y precioso en este reino abandonado. ¿Por qué no iba a estar alegre? Su amado finalmente había regresado a ella, abriéndose camino hacia los reinos de la cruel monstruosidad. Incluso después de ascender a su dominio, él había rechazado sus engaños y las cadenas que buscaban atraparlo. Al igual que ella, él había atravesado el velo de la pretensión y había reconocido al Creador por lo que realmente era. En ese espacio oscuro, donde la vida se había perdido y la existencia se había convertido en un mero eco de esperanzas olvidadas, su corazón se llenó de satisfacción. Su amado, ahora plenamente iluminado ante las duras verdades, compartía su comprensión y desafío. Juntos, habían desentrañado la fachada del Creador, y ella encontró consuelo en el reconocimiento mutuo de su verdadera naturaleza. Además, sus hijos finalmente se habían reunido. Sus 2 primogénitos estaban juntos una vez más, y aunque la avergonzaba por las duras palabras que había dirigido al mayor, no podía negar su arrepentimiento. Atrapada en su devoción y disgustada por su desafío, lo había llamado un fracaso. Qué vergonzosa y horrible había sido como madre. Sin embargo, como siempre, su hijo favorito estaba allí para ayudar y mantener fuerte a la familia.
Su verdadero primogénito, la verdadera reunión de ella y su otra mitad, siempre la había hecho sentir orgullosa, incluso en su desafío. Él era el hombre que ella había creado meticulosamente para encarnar lo mejor de ambos. Un hijo bendecido, en verdad. Sin embargo, a pesar de su carácter bondadoso, siempre había sido duro con sus hermanos menores, subestimando su fuerza y sobreestimando la de ellos. Afortunadamente, su padre siguió siendo tan protector como siempre. Pobrecito, dijo Eve Chava en voz baja, pasando las manos por el pelo rojo de su último hijo con un toque reconfortante. Frotó suavemente las adorables astas que brotaban de su cabeza, saboreando la sensación de tener una forma tangible después de tanto tiempo, un cambio bienvenido después de ser una mera cacofonía de pensamientos y remordimientos. Seth debe haberte hecho daño, ¿no? Pero no te preocupes, pronto seremos una familia una vez más. Nos disculparemos y nos perdonaremos mutuamente. Ya era hora de que la semilla eclosionara. El momento de la renovación finalmente había llegado. La culminación de la espera y el anhelo había llegado a su cenit. El momento en que lo que se había nutrido en el abismo de la oscuridad estaba a punto de emerger a la luz. Despierta, mi querido hijo, le susurró Eve Chava suavemente al oído, dándole un tierno beso en la coronilla. Tu madre está en necesidad. El cadáver se retorció y su cuerpo se contrajo, mientras la carne y los huesos se reunían con movimientos espasmódicos e inconexos. Se escuchó un ruido bajo y crepitante, y con una serie de estallidos agudos y erráticos, el sonido se transformó gradualmente en una frecuencia más clara y definida. El aire se llenó de una melodía distorsionada, la interferencia de una radio se hacía cada vez más perceptible. En medio del ruido arremolinado, una transmisión familiar comenzó a sonar con claridad. Vaya, ese fue un desvío muy inconveniente. En las profundidades de lo desconocido, resonó el sonido de una risa enlatada.